Entonces, si les parece bien, vamos a iniciar, ¿no? ¿Y cómo le vamos a hacer, Jordi San? Tú nos dices y entonces iniciamos y ustedes pues hacen como que acabamos de empezar. ¿Les parece bien? Dijeron Jordi y Nane que es como grabar en Chabelo. y me emocioné. Chabelo. Porque vamos a catafixiar algo. Entonces, venga. En esta bolsa traigo... Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Chula, ¿cómo estás? Estamos bien, estoy muy bien. Oye. Estoy cero nerviosa. Sí, claro que no. Al cabo es cosa que hacemos todos los días. Bienvenidos sean todos a la que no es la sala de nuestra casa, pero de alguna manera si lo fuera es. La sala de nuestra casa, sí. Claro que sí. Estamos precisamente grabando este episodio especial con nuestra familia Origen. Sí. Y estamos esta noche, sí, increíble. Estamos justamente grabando desde la cena de matrimonios. Así es. De febrero de Origen. Y estamos muy contentos por eso. Estamos muy contentos de celebrar el amor. Uh-huh. Esta cena es muy especial. Sí, la verdad que sí, y muchas gracias a los que hoy pudieron hacer espacio para estar aquí de manera presencial, y gracias a los que están tal vez escuchando este episodio que se grabó precisamente en el contexto de esta cena de matrimonios. Estamos sumamente contentos de poder estar teniendo esta conversación alrededor de la vida matrimonial, y como un querido mentor siempre me decía, la vida cristiana se trata más de ser recordados que ser enseñados. Es venir a traer las verdades de la Escritura una y otra vez a nuestro corazón. Y precisamente estaba pensando en esta frase que escribí, Chula, hace no mucho tiempo, que dice: el amor florece cuando aplicamos nuestra vida cristiana a nuestra vida matrimonial. Uh-huh. Es nuestro seguir a Jesús lo que hace florecer nuestro amor matrimonial. Amen. Así que el día de hoy vamos a conversar alrededor de 5 razones que dan propósito a nuestro matrimonio, que creo que pueden ayudar a matrimonios que quizá tienes poco tiempo casado, quizá estás en el proceso de casarte, y a la vez vamos a darnos cuenta cómo el matrimonio puede, sin duda alguna, florecer y reverdecer en cualquier etapa de la vida en la que nos encontremos, sin importar si tú estás recién casado, sin importar si tu matrimonio ya tiene una década de existir o varias décadas de existir. La belleza de la vida matrimonial es que cuando hacemos el trabajo de regresar a las cosas que hacíamos al principio, el amor siempre vuelve a florecer. Sí, Chula. Creo que una de las cosas que más nos hemos dado cuenta ahora que estamos por cumplir 11 años de casados, por cierto. Que ya los cumplimos. Creo que no te acordabas. Claro que sí. ¿Sí? El sábado 2 de marzo. Ah, sí se acordó. Esto era una prueba. Espero me compre algo increíble, pero un auto. Un auto. Pero algo que es interesante recordar como matrimonios es que muchas veces pensamos que el romance es lo que va a sostener nuestros matrimonios, y vivimos en una cultura que habla acerca de este romance, de esta alma gemela, de este soulmate que vas a encontrar. Y entramos al matrimonio y los retos de la vida, las temporadas, el estrés, lo que sea de la temporada, hace que a veces el romance pareciera ser lo último que hay en el matrimonio. Y entonces comenzamos a pensar si realmente me casé con la persona correcta. Y crecemos en esta cultura, y nuestros matrimonios están navegando esta cultura en donde constantemente te dicen, pues si no eres feliz, ahí no es, búscate a quien realmente era tu alma gemela. Quizá te equivocaste. Quizá no era esa persona, pero la realidad es que el romance no es lo que sostiene tu matrimonio, sino que un buen matrimonio produce el romance necesario. Uh-huh. Y eso es algo que hemos aprendido, que a pesar de temporadas en donde pareciera que no hay motivos para romance, es nuestro matrimonio mismo lo que lo tiene que estar produciendo. Y es un amor y es un enamoramiento que solo puede producir de llegar primero a los pies de Cristo Jesús. Que yo sé que lo sabemos en teoría,
pero a veces es muy difícil ponerlo en práctica. Como dos personas que coexisten todo el tiempo, que están en la misma casa todo el tiempo, pueden tener estos espacios para llegar delante de Dios, para vaciar su corazón, para estar delante del Señor y decirle: Dios, lléname, necesito volver a enamorarme de ti para poder entonces reavivar el enamoramiento y la pasión en mi matrimonio. Creo que eso es algo muy importante que se nos olvida y que el mundo quiere atacar y quiere robar ese gozo de tu matrimonio, porque quiere hacerte pensar que tu matrimonio está mal solo porque no se ve increíblemente romántico todo el tiempo, como película de Hollywood. Así es. Y creo que esto es muy importante, porque creo que lo primero que necesitamos hacer es quitar la vergüenza o la mentira delante de nosotros de que los demás matrimonios son perfectos y el mío no lo es. La realidad de las cosas es que todos tenemos luchas, todos tenemos ajustes, sí. Todos pasamos por temporadas en las que se produce desconexión entre nosotros, y lo más importante es identificar estas temporadas para poder regresar a producir lo que se requiere para poder tener una vida juntos. Sí. ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene un gran propósito. Y es evidente, creo que todos pudiéramos coincidir, que el matrimonio está bajo ataque. El matrimonio, la familia, la identidad sexual están bajo ataque. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta acerca de las razones por las cuales existe nuestro matrimonio es que matrimonios fuertes construyen culturas fuertes. Cuando el matrimonio es fuerte, cuando el matrimonio está cerca, cuando el matrimonio está unido, sociedades son transformadas, la iglesia está mejor, la comunidad está mejor, nuestros hijos están mejor, cuando el matrimonio es fuerte. Por lo tanto, el primer blanco de ataque del enemigo es el matrimonio. Desde el principio vemos que Adán no había tenido problemas y no había sido atacado por Satanás hasta que se casó. Vemos que en el matrimonio, es la verdad, vemos en el matrimonio que lo primero que pasa es que cuando están unidos Adán y Eva, entonces empieza el ataque de Satanás. Sí. Y tenemos que esperar que precisamente suceda lo mismo. ¿Por qué? Porque si vemos toda la narrativa bíblica sucede alrededor de matrimonios, alrededor de familias. Dios crea al hombre y le hace consciente de su necesidad de no estar solo. Y entonces le da a Eva y los bendice y les dice: fructifíquense y sean fructíferos y multiplíquense, que ese es el propósito número 2 del matrimonio. Pero lo primero que tenemos que ver es que Dios quiere que nosotros tengamos matrimonios fuertes, que tengamos familias unidas. ¿Por qué? Porque precisamente lo vemos. Dios pone en el jardín de Edén a un hombre y a una mujer. Dios ilustra a Cristo como la cabeza y su iglesia como el cuerpo, como la novia de Cristo. Y vemos que el final de la historia bíblica termina con una boda. Y Dios bendice a Abraham. ¿De qué te estás riendo? No sé, te estoy viendo muy intenso. Y tú interrúmpeme cuando tú quieras. Es que yo me emociono, ya sabes cómo soy. De perfil. Dios bendice a Abraham en Génesis 12 y a Sara. ¿Y cómo los bendice? Los llama a formar una familia. Y lo interesante de esto es que en medio de una sociedad tribal, en medio de una sociedad competitiva, en medio de una sociedad donde el más fuerte prevalece, de pronto Dios llama a un hombre y a una mujer a tener un hijo. Y la promesa de Dios en Génesis 12 es: ustedes van a ser bendecidos por mí para hacer bendición. Sí. ¿A quién? A todas las familias de la tierra. Es decir, el diseño de Dios es familia. El diseño de Dios es familias que son bendición para familias. Sí. El diseño de Dios son familias que son bendición para todas las familias de la tierra. ¿No, chula? Y que portamos la bendición de Dios para poder hacer eso. Así es. Ahorita que decías de matrimonios fuertes construyen culturas fuertes, la realidad es que la sociedad en la que vivimos es el resultado de los matrimonios que formaron esos hijos, esa sociedad. Y estaba acordándome de un ejemplo, porque aquí está una de las misas de mis hijos, pero fui esta semana a una junta de uno de mis hijitos.
Y son bien lindos mis hijitos, todos lo saben. Pero me llamó la atención porque una misa estaba muy preocupada de que, oye, pues han dado bien raro, no sé qué, bla, bla. Y me dice, muy amable y muy linda, me dice, ¿se están peleando en casa? y me dio mucha risa y al mismo tiempo dije, sí es cierto, o sea, la realidad es que nuestros hijos y crecen viendo lo que hay en casa y la sociedad es transformada por las nuevas generaciones y matrimonios fuertes, matrimonios que florecen, matrimonios que están trabajando juntos van a criar nuevas generaciones que van a valorar el matrimonio y que van a transformar lo que está sucediendo. Y creo que es una realidad. Parte del problema de la ausencia de matrimonios fuertes hoy en día es porque vivimos cargando muchas veces el peso de los errores de los matrimonios de nuestros abuelos o nuestros tíos y tenemos miedo de cometer esos mismos errores. Sí. Tenemos miedo de caer en eso mismo y creo que tenemos que recordar esta promesa que Dios le da a Abraham, que Él va a bendecir el matrimonio para poder ser de bendición y que muchos de nosotros tenemos que adueñarnos de esa promesa y realmente creer que Dios va a bendecir nuestro matrimonio para poder ser de bendición a los demás, para quitarnos a veces la expectativa que tenemos o los miedos que tenemos de que nuestro matrimonio se vea como aquel matrimonio que tanto daño me hizo o que tanto daño le hizo a mi familia. Y tenemos que empezar a vivir caminando realmente en la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Uh-huh. La segunda razón es que Dios diseñó el matrimonio para que nos multipliquemos. Y creo que el ser humano lo ha hecho bien. Somos 7,000 millones de habitantes. De alguna manera hemos encontrado el camino. La manera. Hemos contribuido con 3 habitantes más a esta población. Pero sí, ese es uno de los motivos del matrimonio. Y creo que es muy importante mencionar esto porque obviamente, yo no sé si este es su caso, pero yo cuando todavía no estaba casado, quería comprometerme con Sophie, yo veía los matrimonios y decía, ¿cómo le hacen para pagar la renta y para tener dinero para el súper cada mes? O sea, eso es una locura. Yo, ¿cómo voy a lograr casarme y sostener un hogar? ¿Alguien se relaciona con esto? O sea, todavía te lo preguntas cada fin de mes. Pero la realidad de las cosas es que cada temporada de la vida requiere un nuevo paso de fe. Sí. Sin duda alguna, no avanzamos en la vida teniendo todas las cosas resueltas y todas las cosas claras. El día de ayer platicaba con un joven que está enamorado de una señorita aquí. Y aquí está su familia. No se crean. Pero le decía, ¿qué te detiene de dar un paso? Y él me decía, es que no tengo idea cómo le voy a hacer con el dinero. Él tiene un trabajo, ama a Jesús, son una buena pareja. Digo, puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Puedes dar el paso de fe y te va a sorprender cómo Dios te va a bendecir, te va a ayudar, va a estar contigo del otro lado de tu paso de fe. Y así es la vida de fe. ¿Y por qué tiene que ver esto con la idea de ser fructíferos? Porque hemos visto, después de conversar con muchas parejas que ya tienen algunos años casados, que la razón por la que no tienen hijos es por temor. Es por temor. Claro que hay situaciones de salud, situaciones obviamente de planeación que están muy bien, pero muchas veces hay un fondo de miedo. Miedo a no tener lo suficiente, a no poder proveer para una familia, a voltear a ver las colegiaturas y decir, Dios mío, o sea, ¿cómo vamos a invertir esa cantidad descomunal en pañales? O sea, todas esas cosas que producen temor. Y yo me acuerdo cuando nos casamos, dije, ok, nos casamos y de alguna manera estamos pudiendo con esto. ¡Qué increíble! No puedo creer que estamos pagando una renta y viviendo, y qué increíble. Pero tener hijos, eso sí es de otro planeta. Tener hijos. ¿Alguien se sentía así o se siente así? La realidad de las cosas está David así, amén. Ahorita vamos a interceder por ti, bro. Pero Dios quiere bendecirnos, y parte de la bendición familiar es que podamos ser fructíferos. Muchas veces detrás de no querer hijos hay 2 cosas: hay temor o hay egoísmo.
Si no hay una situación de salud, que por supuesto hay personas que anhelan tener hijos y aún no pueden, y queremos orar con ustedes y creer en Dios con ustedes, pero en el fondo, cuando un matrimonio no quiere tener hijos es porque están muy cómodos y disfrutan mucho su estilo de vida y dicen los hijos nos van a estorbar, egoísmo, o dos, temor. No puedo, no hay en mí lo suficiente, lo que Sophie decía, no siento que la bendición de Dios en nuestra vida es más grande que las maldiciones generacionales que cargamos. Y entonces digo, yo no quiero reproducir lo que mi papá me hizo a mí, yo no quiero vivir lo que... Y entonces con ese temor postergamos el tener hijos. Y parte del propósito del matrimonio es formar familias que reflejen la gloria de Dios en una sociedad quebrada. Sí. Y quiero animar a las parejas que están aquí, sean fructíferos y multiplíquense. Y antes de eso, o sea, en Génesis dice, Dios los bendijo con esas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Dios bendice a Abraham con esta nueva familia para ser de bendición. Dios bendice a Adán y Eva, este primer matrimonio, para fructificarse, ser fructíferos y multiplicarse. Y creo que va, en muchos sentidos también a veces va más allá de los hijos, porque a lo mejor hay parejas aquí que dicen, bueno, yo ya tuve mis hijos, ya hasta tengo nietos, ya me multipliqué, ¿no? Pero es ¿qué nueva vida estás produciendo con tu matrimonio? ¿Qué cosas nuevas estás produciendo con tu matrimonio? Creo que no hay edad de jubilación para que nuestro matrimonio siga produciendo vida. Y no importa si ya tienes hijos grandes, no importa si eres un abuelito, no importa si nunca pudieron tener hijos por cuestiones de salud, pero hay vida que necesita ser producida a través de tu matrimonio. Y eso es parte del propósito de la bendición de Dios. Y creo que hay muchas parejas que llevan ya a lo mejor muchos años de casados. Sé que hay muchas parejas aquí, pero creo que es dar ese paso de fe también, de iniciar nuevos proyectos, de iniciar nuevas cosas en la iglesia, de comenzar a vivir una vida apasionada que produzca vida. Y la realidad es que necesitamos más ejemplos de matrimonios en sus edades avanzadas que nos inspiren a los matrimonios jóvenes, y ahí me quiero incluir en los matrimonios jóvenes, a seguir apasionados por la vida y a seguir sintiendo que nuestro matrimonio va a tener un propósito incluso cuando se termine la etapa de los bebés, o cuando se termine la etapa de los hijos en casa. Hay mucho más allá y todos lo tenemos que recordar, y Dios lo bendice. Así es. ¿Quieres pasar al punto 3? Sí. Ahorita que se cayó tu celular se me fue el avión, tenía un pensamiento que compartir. Pero definitivamente... Entonces el matrimonios fuertes producen culturas o sociedades fuertes, y por lo tanto blanco de ataque del enemigo es nuestros matrimonios, donde hogares se rompen. Y este es el punto número 3, nuestros hijos pierden su lugar seguro. Y entonces el propósito número 3 del matrimonio es crear un lugar seguro para nuestros hijos y nuestros nietos. Quisiera decirlo así, matrimonios fuertes producen un lugar de refugio para sus generaciones. Y esto es sumamente importante. De hecho, he visto historias preciosas, muy redentivas, muy redentoras de quizá padres que no están cultivando un caminar con Dios, pero están unos abuelitos que toman esa responsabilidad de formar a Cristo y reflejar a Cristo en sus nietos, en sus nietas, y están haciendo el trabajo de ser bendición y ser buenas noticias. Vemos que en la Escritura dice a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, no terminamos con nuestros hijos. Hay una promesa que vamos a hacer de bendición también a nuestros nietos. Y esto es sumamente importante que lo veamos, porque durante muchas generaciones era visto como honorable decir, sabes que las cosas no están funcionando muy bien, pero nos vamos a mantener juntos por el bien de nuestros hijos. Hoy en día hay una cultura de decir, no, si no se siente bien, si tú no te sientes bien, entonces ve y busca aquello que a ti te hace sentir bien. Y la realidad de las cosas es que tenemos que llegarnos a preguntar si siempre tengo que hacer lo que es mejor para mí. Si realmente fui llamado
a buscar siempre mi bienestar. Porque hasta donde yo me quedé, eso se llama narcisismo. Estar buscando mi bienestar primero que el de cualquier otra persona no es precisamente el modelo bíblico del matrimonio. De hecho, Efesios 5, que ahorita quisiera que lo leamos, habla de la invitación al hombre de amar a su esposa como Cristo. Y Cristo, cuando Poncio Pilato lo presenta, trae su túnica púrpura, su corona de espinos, está sangrando, está desfigurado Jesús, y lo presenta frente a las multitudes y dice algo que creo que es profético, es importante. Son palabras que es más trascendente que simplemente lo que dice ahí el texto. Pilato dice: he aquí el hombre. Ahí está el hombre. No solamente está diciendo aquí está Jesús, sino está pintando un cuadro de cómo se ve la verdadera masculinidad, de cómo se ve la verdadera hombría, de un hombre que no lidera desde una posición de control, desde una posición de imposición, sino desde una posición de siervo. Donde cuando tú te casas, tú dejaste de ser la prioridad en la agenda de la vida, y ahora hay una mujer que es tu prioridad, y luego llegan los hijos, y entonces vuelves a bajar en el escalón de las prioridades. Y si tienes un segundo hijo, pues vuelves a bajar en el escalón de las prioridades. Sí. Y si tienes 3 hijos, pues vuelves a bajar en el escalón de las prioridades. Y luego un gato, y no, es cierto, el gato no, lo estoy empezando a proyectar, pero... Casi. Pero la realidad de las cosas es que el hombre, me encanta esta ilustración acerca de la hombría que se ve como un camión de carga. ¿Has visto alguna vez un camión de estos que se cargan de contenedores allá en Manzanillo y vienen por la autopista hacia Guadalajara? Un camión es mucho más estable y se desempeña mucho mejor cuando lleva peso. Yo no sé si te ha tocado, a mí una vez cuando estaba en la prepa, venía por Avenida Patria en mi Chevy, y uno de esos camiones venía y estaba vacío, traía una caja de contenedor. Y yo me acuerdo que estábamos dando vuelta ahí en la lateral para Avenida Vallarta, ahí por donde está el Bolerama. Bueno, los que están viéndonos, si tal vez no vives aquí, hay un Bolerama ahí. Entonces di la vuelta, y ese camión dio la vuelta y se volteó la caja de este contenedor. Y estuve así de quedar ahí abajo. Y tengo esa imagen súper clara, porque es evidente que un camión que está diseñado para llevar carga se vuelve inestable cuando viene vacío. Se vuelve inestable cuando está ligero. Pasa lo mismo con la hombría. El hombre que no asume su responsabilidad se vuelve un hombre inestable. Y por eso es tan importante que el hombre reconozca su lugar, porque en la medida que el hombre reconoce su lugar y ejerce su ministerio dado por Dios, la vida funciona y el matrimonio funciona y el hogar se siente seguro. ¿Estamos juntos? ¿Quieres ir adelante, chula? Sí, Proverbios 14:26 dice: los que temen al Señor están seguros, Él será un refugio para sus hijos. Y ese es un hermoso recordatorio de lo que el matrimonio tiene que ser. Y me encanta cómo cuando los niños llegan a Jesús y los discípulos los quieren quitar, y Jesús les recuerda a todos que ellos son los más importantes del reino. Los niños están siendo tan atacados dentro del matrimonio mismo. O sea, ya, como decíamos hace rato, es ¿para qué tienes hijos? Ni siquiera me voy a meter en todo el tema del aborto, pero hay tanto ataque hacia los niños y hacia tener niños, y pienso en cómo Jesús nos recuerda que los niños son lo más importante. Y a veces cuando llega el matrimonio, llegan los niños, a veces es un estorbo, ¿no? Y tenemos que recordar que Dios los ama, que Dios ama a los niños, que no son un estorbo en el matrimonio, que los abuelitos pueden abrazar a esos niños. Y sí, abuelitos, abracen a los míos. Cuídenlos más, invítenlos a dormir. Que cuiden, todos los abuelitos hoy van a invitar a sus nietos a dormir. Pero me encanta ese proverbio, que Él será un refugio para sus hijos, porque seguramente muchos de aquí no tuvieron un lugar seguro cuando eran niños. Sí. Y seguramente muchos de aquí llegaban a su casa y su casa era
todo menos un lugar seguro, todo menos un refugio. Y Dios quiere restaurar eso. O sea, tenemos que ser matrimonios que somos un lugar seguro para nuestros hijos y para los amigos de nuestros hijos. No importa la edad que tengan tus hijos, no importa si ya no viven en casa, que pueda ser un lugar seguro para los hijos de Dios, que puedas reflejar el amor de Dios, que realmente tengas la vulnerabilidad de sanar las heridas de tu pasado para poder entonces abrazar a las siguientes generaciones. Necesitamos ese tipo de matrimonios. En verdad, hay tantos jóvenes hoy en día, a tantos adultos jóvenes que no son tan jóvenes, pero siguen cargando heridas de su infancia. Y necesitamos como matrimonios, cada uno de ustedes, de verdad, invitar a esos hijos de Dios y enseñarles que hay un lugar seguro. Enseñarles que hay un lugar donde pueden sanar, que es Cristo Jesús, que es su presencia. Y ese es el propósito de nuestro matrimonio. Así que tengas o no tengas hijos, que pueda ser un lugar seguro para los hijos de Dios y todas aquellas personas que se acerquen a ti. Creo que muchas veces hemos hecho de nuestras heridas emocionales, familiares, nuestra identidad. Y por eso muchas veces venimos al matrimonio y proyectamos todas esas cosas en nuestras hijas, en nuestros hijos. Y creo que es tiempo de ser mejores que eso. Es tiempo de madurar hacia otra etapa. Jesús en el estanque de Betesda va con este paralítico y este paralítico está ahí tirado y está ahí un montón de otros enfermos y el ángel desciende de vez en vez y agita las aguas y el primero en descender a las aguas pues es sanado. Y está este paralítico ahí, ya lleva tiempo, está acostumbrado a estar ahí. Y Jesús llega y ¿recuerdas que le pregunta al paralítico? Le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y él le dice, es que Señor, no te imaginas. O sea, cuando se agita el agua, yo no tengo manera de ir hacia las aguas y siempre alguien llega primero que yo. Y ¿quieres ser sano? Porque la realidad de las cosas es que muchas veces hemos hecho de nuestra herida nuestra identidad. Sí. Y la invitación de Jesús es venir a un camino de sanidad por el bienestar también de nuestras generaciones. Sí. Por el bienestar de los que vienen después de nosotros. No todo se trata de mí y de mi temporada de vida y de mis heridas y de mi pasado. Tal vez es tiempo de superar esas cosas por el bienestar de otra generación que necesita un lugar de seguridad, que necesita abuelos y abuelitas que los cobijen y les muestren un refugio en medio de una generación confundida. Padres y madres que sobrepongan el bienestar de los pequeños de Dios sobre sus problemas personales. Y no estoy hablando de esconder toda la toxicidad matrimonial. Estoy hablando de darnos cuenta que Dios nos llamó para un propósito más grande que nosotros mismos. Y que la vida no se trata de nosotros, sino se trata de la gloria de Dios y que seamos buenas noticias para la siguiente generación. Y hablando de eso que dijiste hace rato, que de que antes se permanecía por el bien de los hijos, creo que qué increíble motivo para permanecer en tu matrimonio que el bienestar de tus hijos, porque como decía al principio, el romance no es lo que sostiene tu matrimonio va a producir ese romance y si permaneces y permaneces y permaneces, Dios va a ir bendiciendo eso. Y estaba pensando en Hebreos 11 y todo este capítulo enorme de los héroes de la fe, pero me encanta un versículo en particular que es Hebreos 11:13, que dice: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Y ese versículo, la verdad, siempre me ha llamado la atención, obviamente en mi vida personal de fe, pero creo que también tiene que ser un versículo para nuestro matrimonio, porque tenemos que aferrarnos a las promesas que Dios le ha dado a nuestro matrimonio, y aunque a veces no las vemos, seguir permaneciendo y seguir teniendo la fe de que van a suceder. Y Dios es fiel, y Dios cumple lo que promete. Y Dios restaura los matrimonios y aquellas promesas que a lo mejor algunos recibieron hace muchos años. Dios sigue trabajando en ustedes y si siguen respirando en esta tierra, siguen teniendo un propósito glorioso y su matrimonio puede cobrar vida nueva y un propósito nuevo y un gozo nuevo.
Sí, gracias por ese amén. Amén. ¿Quieres ir a la cuarta razón? Veo el reloj y me Sí, el matrimonio se sostiene por un compromiso y creo que es lo que Sofía ha estado haciendo énfasis. Matrimonio es pacto, no es romanticismo, no es enamoramiento, no es tu amor lo que sostiene tu pacto, es tu pacto lo que sostiene tu amor. Esto es sumamente importante porque una de las grandes mentiras de nuestra generación es, pues es que ya no me siento enamorado. Se acabó el amor. ¿Has escuchado alguna vez esto? La realidad de las cosas es que vivimos en una generación adicta a sentir. Sí. Y cuando no siento, entonces creo que algo está mal. Y la realidad de las cosas es que la invitación es que a medida que decidimos permanecer por nuestras promesas, entonces nuestro matrimonio puede reverdecer y volver a florecer. Esto es sumamente importante porque cuando escogemos permanecer, entonces podemos volver a hacer el trabajo de hacer que el amor florezca. Martín Lutero dice muchas cosas, fíjense, pero una que dice: he observado muchas parejas de casados que se unen con una pasión tan grande que estarían listos a devorarse mutuamente por amor, pero después de medio año están asesinándose uno al otro. Esto pasa. Esto es más común de lo que nos damos cuenta. Sí. ¿Por qué? Porque el amor es algo que tenemos que cultivar, no es algo que simplemente sucedió en el noviazgo y tuvimos ya cierto romance y entonces eso es lo que va a sostener el resto de nuestra vida juntos, pagando deudas y creando hijos y enfrentando situaciones de salud y todas esas cosas. La realidad es que las enfrentamos con un pacto, con una promesa que nos hacemos de estar juntos hasta que la muerte nos separe, en la salud, en la enfermedad, cuando la vida duele, cuando hay alegrías, estamos juntos para la vida. Y entonces en ese camino recordamos las palabras de Apocalipsis de Dios que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: has olvidado tu primer amor. Y muchas veces lo que sucede es que olvidamos las cosas que hacíamos por la otra persona. Y la realidad es que amor es acción. Es cultivar la mejor versión de mí mismo para la bendición de mi esposa. Es preferirla a ella antes que a mí. Y eso se traduce de muchas cosas: los detalles de amor, las acciones de amor, la manera en la que cuido mi físico, la manera en la que cuido mi salud, la manera en la que cuido de nuestra conexión. Todas esas cosas son una manera de yo de decirle: te amo y me interesa seguirte persiguiendo y seguirte conquistando. Hoy me mandó una foto en el gimnasio. Fue el club Paparrín. Sí, fue Paparrín. La verdad, ¿les puedo confesar algo? O sea, a mí lo que más me gusta ir al gimnasio es lo que produce en mi esposa que yo vaya al gimnasio. Me pongo contenta. Se pone contenta. Es una manera de yo decirle: yo te amo y yo me cuido porque quiero que sepas que quiero ser la versión de mí mismo para ti. Y de alguna manera yo sé que a mí lo que me motiva a tratar de cuidarme, y yo lucho con la comida, me encanta comer. Si nadie se da cuenta, pues sí. Pero algo que me hace a veces detenerme y decir: ¿sabes qué? Esto no voy a hacerlo. No lo voy a comer, voy a cuidar mi cuerpo, voy a mantenerme saludable, voy a querer vestirme lo mejor que puedo. Y todos, pues no se lo estás logrando. Pero lo hago porque para mí son maneras de hacerle sentir a ella: yo te quiero seguir conquistando toda la vida. Toda mi vida te quiero seguir conquistando. Toda mi vida quiero ser aquel que te persigue y te busca y desea cautivar tu corazón. ¿Por qué? Porque el momento que olvidamos eso y damos por sentado que ahí va a estar, pues ahí está. Y cuando regreso a la casa, ahí sigue. Pues ahí está. Y no se va a ir porque es cristiano
y es cristiana y entonces pues ya prometió amarme, ya se amoló. Pero ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es dar y amar y entregar y preferir, y eso se ve como buscar ser la mejor versión de mí mismo, en cómo me veo, en mis hábitos, en mis palabras, en mis acciones, porque todas esas cosas que yo hacía al principio, si las mantengo hoy, una década después, 2 décadas después, 5 décadas después, entonces el amor vuelve a reverdecer. Lo hermoso del amor es que se renueva cuando volvemos a hacer las acciones que hacíamos al principio. Esa es la promesa, es el modelo de Apocalipsis. Me encanta, sí. Sigue yendo al gimnasio. Amén. Voy a tratar. Les leía el miércoles a las mujeres de la iglesia un versículo que amo en Eclesiastés y que meditaba para esta noche porque se los voy a leer. Eclesiastés 9:7 dice: adelante, come tus alimentos con alegría, bebe tu vino con un corazón contento porque Dios lo aprueba. Vístete con ropa elegante y échate un poquito de perfume. Vive feliz junto a la mujer que amas, junto al hombre que amas, todos los días que Dios te haya dado. Y me encanta porque es esta invitación de este hombre tan sabio de decirnos: hey, disfruta la vida. Come con gusto. Luego ve al gimnasio, pero come con gusto, vístete con gusto, disfruta, haz que todos los días sean una aventura, ¿no? Y luego en la traducción de The Message, que si traduces al español dice: no escatimes en colores ni bufandas, o sea, como disfruta la vida y sal y sonríe y disfruta a tu esposo, a tu esposa. Y hay demasiados problemas en el mundo como para que también tu matrimonio sea un problema para el mundo y que todos los demás se tengan que enterar de todos los problemas que hay. Puedes disfrutar de la vida y saber que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, y eso produce una emoción todos los días de saber: ¿sabes qué? Dios renovó su amor por mí esta mañana. No lo merecía, pero Dios renovó sus misericordias por mí. Dios sigue teniendo paciencia conmigo. Dios sigue amándome y persiguiéndome todos los días, a pesar de todas las veces que me equivoco y todas las veces que no merezco que me ame. Y cada mañana ahí está su amor, esperándome. Simplemente para que voltee a verlo a Él y diga: wow, otra vez tengo el amor del Dios que creó el universo. Y eso es motivo suficiente para que todos los días tengamos una sonrisa en nuestro rostro y disfrutemos la vida que Dios nos da. Y volteemos a ver al mundo y a las situaciones que suceden y sonriamos porque sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, y podemos ser de bendición para los demás y llevar las buenas nuevas. Su matrimonio es un evangelio y es un testimonio para el mundo. Y la gente no quiere saber nada de la iglesia, pero sí va a haber en tu matrimonio una diferencia. Y sí va a haber en la forma en la que vives y tratas a tu esposa algo que les va a llamar la atención. Y a lo mejor se burlan al principio y dicen: ay, qué raro eres, pero vas a hacer una diferencia y vas a llevar el amor de Dios al mundo cuando disfrutas a tu esposo o a tu esposa. Wow. Y dice este mismo versículo, dice: la esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Y sí es cierto, hombres, trabajan un montón y dice: todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Pero me encanta eso, la esposa que Dios te ha dado es la recompensa por todo tu esfuerzo, así que esa mujer que tienen ahí al lado es la recompensa. Y qué increíble sabernos nosotras mujeres la recompensa por su esfuerzo, y también motiva a los de que: oye, ¿quieres que sea una buena recompensa? Esfuérzate más. Pero espero ser una buena recompensa para ti. No, chulada. Pero lo son, mujeres, y eso es increíble. Podemos vivir así, sabiendo que somos una recompensa para ellos. Y ellos esforzándose y trabajando más por nosotras. Qué emoción. Nunca demos por sentado nuestra amistad. Creo que esto es súper importante porque creo que el concepto tu esposo, tu esposa es tu amigo, tu mejor amigo. Lo tenemos claro, pero lo practicamos poco. Es interesante, subimos esta semana, o bueno, el equipo de contenidos subió esta semana ese pedazo de la conversación del episodio anterior, y nunca había pasado eso, y tuvo como 450,000 vistas, y la gente se estaba deschongando ahí en los comentarios acerca del debate entre la amistad y que si debes tener amigos del sexo opuesto. No, y todo el mundo, yo dije: ¿qué está pasando aquí? Pero lo que me llamó tanto la atención es que
muchas veces podemos ir en búsqueda de amistad en otras personas, en convivios, puedes ocuparte socializando con todo el mundo y olvidarte de que tu mejor amiga vive y duerme contigo, tu mejor amigo vive y duerme contigo. A veces se convierte en algo tan mecánico nuestro matrimonio, somos tan buenos colegas de vida, somos tan buenos haciendo vida juntos, que nos olvidamos de que hay más que eso. No es solamente una sociedad, es una amistad deleitosa. Y si crecemos en ese deleite y preferimos ese deleite y nos damos cuenta que está bien tener amigos, pero la amistad central, la única amistad, la mejor amiga que yo tengo eres tú, Chopita. Ya, creo, sí sirve, sí. Me preocupa el tiempo. No, ya terminamos casi. Casi. No, yo ya no quiero. Solo quiero terminar con esto. Yo quería terminar con otra cosa. Bueno, tú termina. Dale, luego yo termino. Ok. Le marqué hace rato por teléfono a Willy y le dije, no sé por qué traigo este versículo en mi cabeza de Éxodo 19. Éxodo 19, 22 dice, incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse. Y dices, ¿qué tiene que ver con el matrimonio? Pero me encanta esto de se acercan al Señor con regularidad. Y creo que también a veces se nos olvida a nosotros que Dios está tan cerca de nosotros que ya lo vemos como algo tan cotidiano que se nos olvida purificarnos, que se nos olvida contemplar su santidad, que se nos olvida realmente entender que el Dios que nos ama es un Dios tan santo. Y creo que traduciéndolo el matrimonio es justo lo que estás diciendo. Nos vemos con regularidad, que se nos olvida guardar nuestro corazón el uno para el otro, que se nos olvida limpiarnos nuevamente el uno para el otro, renovarnos nuevamente el uno para el otro. Y creo que eso es algo importante, que tenemos que salir de aquí diciendo, no solo es mi esposo con el que llevo 11 años de casado, es alguien por el cual todos los días quiero renovarme y quiero mejorar y quiero purificarme para seguir haciendo que el amor crezca y para nunca olvidar lo sagrado que es el matrimonio y lo sagrado que es que Dios habita en medio de nuestro matrimonio, que no lo demos por sentado. Eso era con lo que yo quería terminar. Y ya yo puedes quiero terminar. Lo último que quiero decir es que Cantar de los Cantares, este bello poema de amor, termina en el capítulo 8 con esto. Quiero leer este verso. Grábame como un sello sobre tu corazón. Llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. Esto es tan importante porque no hay manera de vivir un matrimonio para toda la vida y no hay manera de vivir un matrimonio como Cristo sin la llama divina. La flama divina que ardía en la zarza sin que la zarza se consumiera en el suelo santo donde Moisés encontró a Dios. Esa es la flama divina. Dios es la flama divina. Y no es sino por la flama divina que nuestros matrimonios pueden funcionar, que nuestros matrimonios pueden ser para toda la vida. Y mi oración para nosotros es, Señor, pon tu flama divina en nosotros, para que con esa flama divina nuestro amor pueda arder para toda la vida. Amén. Y vamos a terminar, si les parece bien. Gracias a los que están escuchando el día de hoy. Vamos a cerrar aquí y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Entre Domingos Podcast. Gracias, familia.